El concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación tiene como propósito firme resguardar la seguridad y soberanía de nuestro país ante cualquier tipo de amenaza, utilizando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como principal brazo ejecutor, y tiene como pilares fundamentales el idealismo bolivariano y la doctrina creada por nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Desde la época precolombina, los pueblos originarios de Venezuela han demostrado tener una gallardía inquebrantable y una necesidad inequívoca de defender sus territorios y pertenencias, conductas que sin duda alguna han sido heredadas a través del tiempo y han servido como baluartes en la defensa integral de la nación. Con el paso del tiempo, Venezuela ha sufrido constantemente agresiones extranjeras, con el firme propósito de apoderarse de sus abundantes recursos naturales. En la época de la conquista resaltaban el oro y las perlas. Luego se enfocó en su gran capacidad de producción de recursos agrícolas y en la actualidad está dirigida principalmente a la industria petrolera. Pero sin importar la época ni los motivos, los venezolanos han tenido que hacer un gran esfuerzo para defender su soberanía. Los pueblos indígenas fueron defensores acérrimos de sus territorios y buscaron organizarse utilizando todos sus medios disponibles para enfrentarse a una potencia de la época, que los superaba en experiencia y armamento. Sin embargo, nunca se rindieron y lucharon hasta casi quedar exterminados, pero con sus ideales intactos. En esto se basó nuestro comandante supremo para desarrollar el concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación, ideando un sistema defensivo territorial que explotara nuestras capacidades y ventajas al máximo. Si bien durante comienzos del siglo XIX, la lucha por la soberanía y la independencia fue la columna principal sobre la cual se ejecutaron gran cantidad de acciones, se perdieron miles de vidas y se puso en juego el futuro completo de un continente. La guerra de independencia venezolana es la que nos hizo hoy la república que somos, una república basada en los ideales de Bolívar, con los genes de los caribes y con la determinación de no volver a ser una colonia de nadie. Simón Bolívar es sin duda el padre de esta patria, una persona que dejó de lado sus intereses y bienestar por pensar en el futuro de todos los pobladores de América, que salió de sus fronteras con el firme propósito de libertar a todos los pueblos de este continente, el cual había sido sometido por más de 3 siglos por las potencias coloniales europeas, y ya desde ese momento se vislumbraba la inequívoca necesidad de crear una doctrina defensiva que no permitiera que nuestra soberanía e integridad cayera nuevamente en manos de extranjeros. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la principal herramienta para garantizar la defensa integral de la nación, basándose en ideales bolivarianos, provincianos, zamoranos y chavistas, como principal exponente de la fuerza guerrera de nuestros aborígenes, manteniendo un adiestramiento y alistamiento constante para accionar ante cualquier intento de violación de nuestra soberanía y autodeterminación. La concepción de la Unión Cívico-Militar se convierte en el impulso final que necesitaba la FAN para llevar a cabo las misiones que se le asignen, sin importar el lugar, momento o situación, y así poder cumplir a cabalidad con las responsabilidades que le designa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este documento, conocido como Carta Magna, establece como responsabilidad del Estado venezolano garantizar los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, defensa ambiental y afirmación de los derechos humanos, siendo la Constitución el nivel más alto y sagrado del ordenamiento jurídico venezolano, y sin duda alguna incluye la principal vertiente al referirse a la defensa integral de la nación. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece las funciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como institución encargada de la defensa integral de la nación, implicando la corresponsabilidad de la sociedad en todas las acciones relacionadas con el resguardo de la soberanía e independencia, así como también las tareas propias de mantener el orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. De igual forma, cumple con un rol fundamental en el principal órgano de consulta y asesoramiento del Poder Público Nacional en los asuntos relacionados con la seguridad y defensa integral de la nación, denominado Consejo de Defensa de la Nación, el cual elaborará el concepto estratégico de la nación,
a través de importantes miembros que van desde el presidente de la República hasta los ministros y cualquier funcionario que cumpla algún rol de importancia dentro del concepto estratégico nacional. La Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encarga de establecer los principios y directrices que rigen el funcionamiento y la organización de esta institución, con el firme propósito de cumplir con sus responsabilidades y ser garante de la defensa integral de la nación, respetando lo establecido en la Carta Magna y engranando a la sociedad dentro del principio de corresponsabilidad. Entre las funciones más importantes establecidas en la Ley Constitucional de la FAN encontramos la integración, planificación, programación, dirección, ejecución, supervisión, comando y control estratégico operacional, con el fin de garantizar la soberanía e integridad del territorio nacional, así como interactuar con otros países para la formación de alianzas o coaliciones, siempre en mira de prepararse y alistarse para la defensa integral de la nación. El Comando Estratégico Operacional es el máximo órgano de planificación, encargado de desarrollar todas aquellas operaciones que requieran la interacción tanto de la Fuerza Armada como de la sociedad, con el fin de dirigir cualquier misión encargada de resguardar la defensa integral de la nación. La defensa nacional es un conjunto de actividades políticos y militares que estipulan los estados para evitar y rechazar ataques militares o amenazas que puedan venir de diferentes grupos de poder, grupos terroristas, movimientos sociales y políticos de otros estados. La formulación del concepto estratégico para la defensa integral tiene como objeto resguardar la seguridad y soberanía del país. La defensa de la nación tiene un papel institucional en el ámbito nacional e internacional. Se fundamenta en la organización de recursos, identificación de riesgo, cooperación y orden interno del país, bajo la doctrina militar bolivariana, destacándose este como fiel garante en el sistema defensivo territorial, sistema de apoyo territorial, acción estratégica y seguridad Estado-Nación, vinculado con las capacidades, potencialidades, características físicas y restricciones de cada espacio geográfico de cada región. La teoría defensiva del Estado-Nación concibe los planes de defensa territorial con visiones extracontinental, continental, regional, interna y fachadas de integración, las cuales permiten consolidar las políticas, acciones y capacidad estratégica para desarrollar y fortalecer la seguridad nacional. La concepción estratégica deriva de un pensamiento geográfico no por la fracción de la corteza terrestre, sino por las cualidades regionales condicionado por la filosofía de una guerra popular prolongada. La excepcional ubicación geográfica del territorio venezolano permite que el referido concepto desarrolle los planes de defensa territorial a nivel estratégico, operacional y táctico, para así obtener la organización territorial de las fuerzas y medios disponibles para la defensa, teniendo como actuación principal la estabilización de las fronteras para garantizar la independencia, soberanía e integridad de la nación. Actualmente Venezuela concibe una postura geográfica y defensiva, conforme a lo establecido en el derecho internacional. El concepto estratégico del territorio venezolano en lo político no tiene la misión de agredir o amenazar a ninguna nación. En el ámbito estratégico y táctico expresa los planes de defensa, los cuales permiten salvaguardar los intereses nacionales. Nuestra nación está enmarcada en una situación geográfica, la cual permite que se desarrollen planes de defensa territorial y tácticos, dirigidos a enfrentar amenazas terrestres, marítimas y aéreas. Por este motivo ejercerá cualquier tipo de acción defensiva u ofensiva para neutralizar las diferentes agresiones militares de otros estados, en el marco de la defensa integral. Las variantes de la postura de Venezuela dependen del nivel de planificación y conducción de las operaciones que se vayan a ejecutar. En el ámbito defensivo participa la postura política y en el ámbito defensivo u ofensivo participa la postura operacional y táctica. Existen 8 regiones estratégicas de la defensa integral, cada una adaptada al territorio nacional, con apoyo de órganos de integración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las cuales llevan la organización, el control, planificación y supervisión de las acciones planeadas en las operaciones militares para enfrentar múltiples amenazas. La doctrina militar está orientada a establecer la organización de los diversos niveles de comando, de acuerdo al territorio donde se desarrolle, así como también la cantidad y tipos de medios adecuados para cumplir las misiones operacionales asignadas a cada región, descrito en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entre estos se destacan 5 niveles:
CEOFAN a nivel nacional, REDI a nivel de regiones conformadas por varios estados, SODI a nivel de estado, ADI a nivel de áreas geográficas, donde también se pueden agrupar diferentes municipios, y CEDI a nivel municipal. Venezuela adoptó la guerra popular prolongada, donde cada región se prepara para una guerra empleando la combinación de medios regulares e irregulares, integrando de una forma de lucha armada y no armada, convencional y no convencional, destacándose en la unión cívico-militar para maximizar la participación de la población del país. Para entender la concepción estratégica para la defensa integral de la nación, debemos conocer la territorialidad, como dominio o jurisdicción que posee un Estado o persona sobre un determinado territorio, zona o región. Establece un conjunto de normativas o leyes para cuidado de dicho espacio, la regulación de ciertas acciones o la restricción de acceso a ciertos individuos, mientras que en el territorio se define como una extensión de tierra que pertenece a un Estado, provincia u otro tipo de división política. Al hablar del espacio geográfico, lo abordamos como el entorno en el que se desenvuelven los grupos de los seres humanos, que en su interrelación con el medio ambiente, por consiguiente, emana de una construcción social, que se estudió o estudia como un concepto geográfico de países en sus distintas manifestaciones. El Estado se puede definir como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Por otro lado, una nación es la comunidad social con una organización política, un territorio y órgano de gobierno propio, que es soberano e independiente políticamente de otras comunidades. Entendemos como desarrollo integral del sistema defensivo territorial a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, como la doctrina para la seguridad de la nación. Este precepto constitucional es la base sobre la que se sustenta el concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación. En caso de una agresión militar extranjera, cada patriota revolucionario y revolucionaria tendrá un medio, un lugar y una forma en particular en luchar contra el invasor. Esta participación del pueblo organizado y adiestrado, así como el empleo eficiente de todos los recursos del Estado y la sociedad, generan la transformación en la concepción de la defensa de la patria. Todo esto basándose sobre las tres bases fundamentales: la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. De esta manera, generando una nueva estrategia militar, organizando una unión cívico-militar, como está establecido en el objetivo número 9 del nuevo mapa estratégico, que describe profundizar y acelerar la conformación de nueva estrategia militar nacional. Para lograr esta responsabilidad sea asumida en su totalidad adecuadamente por los venezolanos y las venezolanas, se necesita desplegar las potencias que conforman el poder nacional en un sistema que garantice la mayor eficiencia en la defensa integral de la nación, para lograr el rechazo con éxito de cualquier amenaza contra su seguridad. Cuando hablamos en general del sistema defensivo territorial, hablamos de medios y actividades patrióticas, económicas, militares, de seguridad y orden interno, diplomático, jurídico, de protección social, seguridad ciudadana y ambiental, incluyendo a órganos, entidades, empresas que las implementan desde tiempo de paz y ejecutan en situaciones excepcionales, en los niveles nacionales, regionales, estatal, municipal, parroquia y comunal, tanto en el campo de lucha armada como en el de no armada. Las principales formas no armadas de lucha son lucha económica, lucha ideológica, lucha psicológica, lucha diplomática, lucha científico-táctica y lucha informática. La República Bolivariana de Venezuela ha adoptado de manera acérrima el pensamiento militar bolivariano, siendo este el conjunto de concesiones de índole patriótico, político, ético y revolucionario,
con basamentos legales y argumentos científicos en las diferentes leyes, tales como lo son la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los pilares fundamentales de esta doctrina están basados en el pensamiento y la acción de nuestro libertador Simón Bolívar, así como de todos los próceres que contribuyeron en gran medida a nuestra historia, no dejando de lado las experiencias y la historia de los otros pueblos y sus destacados líderes. El objetivo fundamental de este pensamiento militar bolivariano está determinado y enfocado en promover la integración militar suramericana y caribeña, dejando de lado las amenazas y las pretensiones de adquirir territorios por la fuerza. Por lo tanto, no está dentro de sus iniciativas las coaliciones o alianzas agresivas. Sin embargo, siendo el Estado venezolano pacifista, deja claramente previsto que no renuncia a las acciones defensivas que estén estipuladas dentro de los basamentos legales, tanto nacionales como internacionales. Esto con la finalidad de garantizar la independencia, el orden constitucional de la nación, la soberanía y la integridad territorial. Además de trabajar contra el tráfico ilegal de drogas, la lucha contra el terrorismo y los demás delitos internacionales. Para garantizar la defensa integral de la nación, se organiza el territorio en cada uno de sus niveles, siendo estos región, zona y área. En tal sentido, dentro de un escenario de ocupación militar, la resistencia nunca cesa y el Estado no colapsa, empleando la combinación de operaciones conjuntas irregulares, ejercidas con objetivos específicos y decisivos. En otro orden de ideas, en caso de una invasión orquestada por el imperio y sus aliados militares, el Estado venezolano, dentro de sus ciudadanos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana, se defiende a través del despliegue de sus potencialidades defensivas, cuya misiva es desgastar progresivamente las fuerzas del enemigo, empleando la inteligencia y el armamento que poseemos actualmente, las cualidades humanas en cuanto al adiestramiento otorgado por los diferentes entes militares y policiales, como lo son los francotiradores, así como otros recursos disponibles, como lo son las minas, los explosivos, los misiles antiaéreos portátiles y los lanzacohetes portátiles. En este sentido, todos los recursos están direccionados a derrotar a los enemigos y sus aliados militares para neutralizar sus objetivos, los cuales instan a la desestabilización del Estado, siendo el principal objetivo la preservación del territorio y sus ciudadanos, así como su gentilicio. Para concluir, el Estado venezolano centra sus esfuerzos en garantizar la unión cívico-militar como brazo ejecutor de la independencia y la soberanía a través del empleo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dentro del ámbito estratégico y operacional, con el objetivo principal de defender de manera integral al Estado-Nación, creando así el sistema defensivo territorial, basado en los principios y pensamientos estratégicos de nuestro libertador Simón Bolívar, promovidos por nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías, tomando como experiencias palpables las vivencias de los próceres de nuestra historia y, antes de ellos, las de los pueblos aborígenes que lucharon por mantener sus ideales y cultura, así como también las vivencias de patriotas que lucharon por liberarse de sus opresores. Todos estos esfuerzos están direccionados para garantizar la defensa de la nación a través de las actividades políticas y militares que van orientadas a evitar y rechazar ataques o amenazas que provienen de grupos de poder, movimientos sociales o grupos terroristas que quieren desestabilizar la doctrina y la paz de la nación, fundamentándose en la organización de recursos, cooperación, identificación de riesgos y orden interno del país, vinculados con la capacidad, potencialidades y características geográficas y geopolíticas de cada región del territorio. La particularidad de nuestra nación está enmarcada en su situación geográfica, la cual permite que se desarrollen planes de defensa territorial y tácticos dirigidos a enfrentar amenazas terrestres, marítimas y aéreas,
mas cuando en todas sus fronteras existen el riesgo de conflictos de distinta índole por la inestable relación que existen con nuestros vecinos, debido a los que mismos se han vuelto lacayos del gobiernos extranjeros, que solo se han acercado a ellos por tener control de su economía y generar una presencia inestable en las regiones. Sin embargo, Venezuela se ha mantenido firme, siendo un ejemplo tenaz de un país que no se doblega ante nada y defiende su soberanía a toda costa.